Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Semana Negra, cuando estaba en el Molinón, allí íbamos y oye, ahora me hace mucha ilusión de repente estar al otro lado. Me hace muchísima ilusión, la verdad. Es un punto importante para cualquier autor estar por primera vez del otro lado, ¿no?, de la Semana Negra. Se ve de forma diferente y eso que Beatriz, yo estoy segura de que tampoco... Le pregunté antes de empezar la charla si estaba nerviosa, porque yo no me podía creer, yo quería encontrarme a una autora que no estuviera nerviosa en esta Semana Negra ante la presentación, y yo decía, esa va a ser Beatriz, porque esta mujer hace tantas cosas que es imposible que esté con un poco de nervio, y me confesaba que, sin embargo, un poquitín de ello sí tenía. Mujer polifacética, hace absolutamente de todo. Aquí, en la Semana Negra, por supuesto, la tenemos en su calidad como escritora. No es la primera novela que tiene, creo que es ya la tercera o la cuarta, Esta es la tercera, ¿no?, novela. La tercera. Pero debe ser la primera buena, porque es con la primera que me invitan aquí, así que qué suerte tenéis. Su tercera novela como escritora, pero aparte de eso, todos lo sabéis, es comunicadora, es instagramer, es influencer, todo lo que podcaster, todo lo que acabe en eso es Beatriz. Es filóloga de formación, es community manager, ahora estamos hablando de ello, salió en First Dates. También. Y encima, Bueno, menudo, o sea, has investigado. He investigado, pero me falta lo mejor. Salí en First Dates, pero no salió bien la cita. No, vaya. No hubo... dijimos los dos que no, además. No fue de esta situación incómoda de que él dijo que sí y yo que no. Fue una cosa mutua. Fue como unmatch mutuo. Eso mejor que no que uno quiera y otro que no. Por lo menos que sea consensuado. Pero me falta, por decir lo más importante, que fue, esto vea, yo me lo pondría en el currículum en letras gigantes, yo me lo enmarcaría en el salón, que fue, yo creo que la última persona en recibir la conmiseración de Arévalo antes de que este pobre hombre se muriera. Sí, una cómica defendida por Arévalo. Eso podría ser perfectamente el subtítulo de mi próximo espectáculo. Una cómica feminista. Aprobado por Arévalo. Casi como Chayanne, pero con Arévalo. Yo lo pondría. Pero al grano, Bea nos viene a presentar Darío no quiere estar muerto, y tenemos que empezar, por tanto, esta presentación con un spoilerazo, que es que Darío no quiere estar muerto porque lo está. Bueno, técnicamente no es un spoiler, porque claro, spoiler se considera algo que sucede a lo largo de la trama y que es como un giro de guión. Aquí el muchacho se muere en el primer capítulo y yo creo que ya os oléis que se va a morir, porque el título tampoco deja mucho espacio a la curiosidad. O sea, lo interesante no es cómo se muere, morirse es lo de menos en la vida, morirse se muere gente todos los días, eso no tiene nada de especial. Lo importante es qué le pasa después de muerto, que es que se muere pero sigue entre nosotros. Sigue entre nosotros, y os diré que es un personaje que a mí, así como de mano, no me caía en absoluto nada bien. Luego sí que se le coge cariño. Lo que pasa es que al principio está tan empanado el hombre. Claro, a ver, yo calculo que tiene que ser una cosa normal, que te mueras. También te digo, claro, o sea, muérete tú y verás cómo te quedas así, en plan, ¿qué ha pasado? Es que el muchachito, claro. A ver, es un chico de 17 años que se muere de manera dramática y el pobre pues se queda pues como una liebre cuando le das las luces largas, así como, ¡ay! ¿Qué ha pasado? Entonces el pobre es un poquito, bueno... que le faltan herramientas, por un lado porque es adolescente y por otro porque está en un no sé cómo decir, en una consciencia, está en un plano dimensional que es completamente nuevo para él y tiene que aprender a ser un fantasma. En estas se encuentra el protagonista con Lucía, que yo creo que es la auténtica protagonista, por lo menos a mi entender, de la novela, aunque no vaya en el título. Lucía, que es, bueno, pues una viva, muy viva, que empieza a tener pues una relación de amistad con él y, pues claro, el choque cuando se entera de que está muerto pues es una cosa considerable, pero además todo esto se desarrolla en las inmediaciones del lago de Sanabria y en concreto en torno a la tragedia de Ribadelago, que como sabéis pues en 1959 acabó desgraciadamente con la vida de 144 personas.
Tiene todos los alicientes este libro para tener de todo, Bea, aventuras, emoción. Sin embargo, me he fijado que el libro en la web de la editorial, en la web de Penguin, está enmarcado como de novela romántica y eso me llamó la atención porque de romántica yo no le veo poco. Tiene dos explicaciones. Si no sale de aquí, os cuento la verdadera y luego os cuento la otra que también es verdadera, pero que bueno, es con asterisco. Están grabando, pero dicen que no lo ve nadie. La que es un secreto, pero un secreto a voces, yo creo, es que bueno, pues las editoriales catalogan los libros en función a donde consideran que se van a vender mejor. Entonces, a ver, aquí hay una historia de amor, realmente hay una historia de amor con los dos protagonistas, con el hándicap de que él está muerto y ella está viva, pero hay una historia de amor. O sea, no es como Belén Esteban cuando dice hay una historia, pero no es una historia de amor. No, aquí hay una historia de amor. Lo que pasa que, claro, esa es como la línea superficial, como la trama superficial de la novela, pero historia de amor hay, ¿no? Y luego también a mí me pareció bien que la catalogasen de novela romántica, porque estamos acostumbrados a que el romanticismo o la comedia romántica, la novela romántica, las películas románticas sean de una determinada manera, empiecen de una determinada manera y acaben de una determinada manera. Y como esta es diferente, o sea, digamos que sí que bebo de la estructura de una comedia romántica, pero no se va a desarrollar igual que una comedia romántica, pues también es una manera de decir que no todo lo romántico tiene que ir por el mismo camino ni tiene que terminar de la misma manera. Beatriz, antes de empezar la charla me comentabas que tú llevabas, bueno, y lo comentaste ahora al principio, que llevabas veraneando en Gijón desde los 7 años. Ese es el caso también de Lucía, la protagonista, que se va a su pueblo, que odia. Ahí que Lucía es de Gijón, ¿eh? Y es de Porque, Gijón. Claro, a mí me gusta, hay autores que escriben sobre universos que desconocen o incluso llegan a generar sus propios universos, ¿no? El Señor de los Anillos, ¿no? Pues no existe esa tierra. Pero a mí me pasa todo lo contrario. A mí me gusta escribir sobre lo que conozco. Y si lo conozco mejor, mejor todavía. Entonces Lucía tenía que ser de Gijón y estudiaba en el Instituto Jovellanos, por supuesto. No podía ser, y seguro que iba viniendo a la Semana Negra, no desde el Molinón porque ya no le tocó por edad, porque otra de las cosas, Bea, que a mí me mataron, a mí me encantó la novela y me parece además que da una serie de aprendizajes que sobre todo para los lectores más jóvenes, aunque decía el otro día, ¿no? Allí en la carpa de la palabra, Paco Abril, que es un gran cuentista en el sentido bueno de la palabra que tenemos aquí en Gijón, que literatura juvenil era aquella que también podían leer los jóvenes, ¿no? Podemos disfrutar de esta novela siendo adultos, pero todo lo que transmite a la gente más joven me parece de muchísimo valor. Y claro, cuando uno quiere llegar a los chavales más jóvenes, tiene que hacer, por ejemplo, que la madre de Darío nazca en el 75, que a mí eso me aterrorizó. A mí también, ¿eh? Pero por favor. O sea, yo empecé a echar cuentas, porque claro, como los protagonistas son adolescentes, pues claro, yo empecé a echar cuentas. Yo cuando empecé a pensar en los padres de Darío y en la madre de Lucía, yo me imaginaba a mis padres. Y de repente era como, no. Es que, o sea, estos podrían ser los abuelos. Mis padres podrían ser los abuelos de Darío y de Lucía. Entonces, de repente, una madre que nace en el 75... bueno, o sea, a mí me descolocó un poco también, ¿eh? No te creas. Pero bueno, al final, pues es eso. Si quieres hacer una historia... Al final, pues es una cosa que tenemos que aceptar todos. Somos viejos. Ya no somos jóvenes. Además, los jóvenes, como tenemos esto del carné joven y las cosas, eso es muy dramático pasar de los 30 a los 31 porque pierdes un montón de ayudas y de descuentos que luego hasta los 65 no vuelven. Ya no vuelven. Entonces, esto es un impasse horroroso. Y a saber si vuelven para cuando tengamos 65. Sí, a ver dónde estarán las ayudas para los jubilados. A mí me pasó que hay un pasaje, y ahora si te parece pasamos a hablar a otro personaje interesantísimo, yo creo que el más interesante, si decíamos antes que Lucía era más protagonista que Darío, a pesar del título... Sí, es que eso es una trampa, o sea, se supone que es Darío el protagonista, pero es una trampa. Esta es una novela de mujeres, de historias de mujeres, de una abuela, de una madre y de una hija, con sus cositas y sus movidas.
Pero hay que entender el mundo, y al mundo le gustan más los hombres que las mujeres. Entonces yo te pongo un protagonista, te pongo en el título a un hombre y tú dices, ¡ay! Una novela para todos los públicos, porque como sale un hombre es para todos los públicos. Si saliera una mujer, ya solo era una novela para mujeres. Pero luego realmente la novela va de mujeres. Un hombre, por cierto, que además es como súper guapo y súper tal, es un poco cabeza hueca, pero bueno, súper guapo, a pesar de pasarse toda la novela hasta que finalmente lo descubre con un bigote ridículo. Sí, sí. Además el bigote le pedí yo a la ilustradora que lo pintara, y si tenéis la novela y lo veis de cerca, el bigote es horroroso, pero que se joda. Pues hablábamos, quería pasar yo al personaje ese que mira, comentabas de la abuela, que me parece un personaje delicioso, y lo decía porque, claro, tú cuando hablas de la tragedia de Ribadelago, hablas de esa abuela que es una niña en el momento en que eso ocurre, y ahí fue cuando a mí me hizo el chip ese, porque yo decía, madre, yo me perdí en este libro porque esa tiene que ser la madre, ¿no? Claro, yo lo asociaba con la edad que tenían mis padres. Claro. Y no si me la daba madre cuenta que yo nació en el tenía 75, 17, la claro. abuela en el 59... Claro, ya tenía una edad. Ahí fue cuando me aterroricé. Pero aparte de eso, pues descubrí un personaje, yo creo que magnífico. Además, con muchos matices, ¿no? La abuela es una abuela como muy tradicional que no quiere, bajo ningún concepto, salir de su casa, pero que tiene un mundo detrás muy jodido y muy interesante. Es que eso no sé si te habrá pasado a ti, pero cuando nosotras somos nietas, vemos a nuestra abuela de una manera que suele ser, en general, si tienes suerte, yo tuve suerte con 2 abuelas muy cariñosas, muy abuelas, muy que te dan de comer, que te fríen un huevo si te quedas con hambre, muy prototipo de abuela. Y tú solo las ves así, pero las abuelas fueron niñas, fueron mujeres, luego fueron abuelas y tuvieron muchas dificultades. Y una abuela de Ribadelago, que Ribadelago es... pues una de las zonas más... O sea, si Zamora ya es la España vaciada, Ribadelago es la Zamora vaciada. O sea, es como el top de estar en el más olvido absoluto. Entonces, las mujeres de esa zona, y los hombres también, aquí no hay que hacer diferenciaciones, pero bueno, como Eugenia es una mujer, pues tuvieron una vida dura. Eso ya sin contar con Catástrofe de Ribadelago. Si encima le sumas que fueron supervivientes de la mayor tragedia hidráulica que ocurrió en España en el siglo XX y que probablemente ninguno de los aquí presentes conozcáis, la tragedia de Ribadelago, fue la mayor tragedia, murieron 144 personas, y no se recuerda porque fue una tragedia que ocurrió en el plan de presas que hizo el franquismo para hacer, como soñaban con una España autosuficiente, empezaron a crear muchas presas por España para que fuéramos autosuficientes energéticamente, para generar energía hidráulica. Y en ese proyecto había un montón de presas, más de 20, los famosos pantanos que inauguraba Franco. La segunda, que fue la de Vega de Tera, la que se llevó Ribadelago, se rompió. Entonces el franquismo, que necesitaba hacer una propaganda de que todo iba bien, trató de ocultar eso, y por eso nadie se acuerda de eso, porque era un pueblo mínimo que afectó a muy poquita gente y fue muy fácil silenciarlo. Sin embargo, todavía hoy hay supervivientes vivos de aquella tragedia y hay una herida abierta que es que les va a durar en esa tierra, les va a durar para siempre, porque aquello fue horroroso. O sea, tú imagínate estar durmiendo un 9 de enero muerta de frío y que de repente te caiga una tromba de agua y que en cuestión de segundos se lleve tu pueblo por delante. Es que, o sea, yo no me lo puedo ni imaginar, vamos, un trauma para toda la vida. Hablábamos de esa España y de esa Zamora, ¿no?, vaciada. Hay un diálogo muy entretenido que yo creo recordar que es el primer diálogo que sostienen los 2 personajes, el de Darío y el de Lucía, que ella le dice, claro, él se acaba de enterar de que está muerto, está todavía procesándolo, y ella le dice, no, es que está muerto este pueblo, ¿no? Y entonces se genera ahí una confusión pues un poco divertida. Darío no quiere estar muerto y este libro no quiere estar de pie, así que lo vamos a respetar, se va a quedar tumbado. Que se quede como quiera. Y precisamente yo creo que igual para ahondar, ¿no?, en esa idea del pueblo como algo vacío, como algo que no tiene absolutamente nada de vida, y también hacer una reflexión acerca del vaciamiento de esos pueblos, no nos encontramos, por lo menos que yo recuerdo así de memoria, a ningún personaje más que Eugenia vivo. Eugenia tuvo marido, tuvo amigas, pero han ido muriendo todas y no hay ningún personaje que siga vivo más allá de ella y bueno, los
turistas ocasionales, ¿no? Que encima además 4 de ellos están muertos. Sí, es que eso, por lo menos en Zamora, no sé aquí en Asturias, en los pueblos a lo mejor más del interior, pero en Zamora a día de hoy hay muchos pueblos en los que hay 3 personas empadronadas y que en invierno viven 7. O sea, sí, a lo mejor luego en verano también Sanabria es una zona turística y a lo mejor, o sea, Sanabria en verano tiene mucha vida y hay mucha gente, pero luego vas allí ya no te digo en diciembre, vas allí a finales de octubre y no hay nadie. Cuando esas personas mueran porque son tan mayores, esos pueblos van a desaparecer. Y en Zamora son muchos, ¿eh? Si habla también Darío no quiere estar muerto, que ya veis que trasciende mucho, ¿no? Ese género de la novela romántica, lo es, efectivamente, porque no solamente es el amor como nos lo han enseñado, sino que también es una historia de amor y de amistad, pero también tiene muchos flecos. Por otro lado, hablamos de la soledad, de la muerte, hablamos de esa sabiduría de las mujeres a lo largo de las generaciones, del vaciamiento de España, de los pueblos. Pero también hablamos de la pérdida de un idioma, porque tú, Bea, en este libro has decidido ponerles voz en algunos personajes en sanabrés. Claro, es que el sanabrés es una lengua que todavía sigue viva, aunque cada vez menos, pero cuando ocurrió la tragedia es que cuando tú vives en un pueblo incomunicado como eran las montañas sanabresas, donde por supuesto no hay tele ni hay medios de comunicación, tú hablas tu lengua. Y esta gente hablaba en sanabrés. Entonces también, yo que soy filóloga, también me daba mucho gusto revivir una lengua, porque al final a mí las lenguas me gustan mucho también. El asturiano, por ejemplo, cuando nos confinaron en la pandemia, pues yo estaba aburrida en casa sin nada que hacer y me puse a aprender asturiano. Tengo el A2. Y a mí las lenguas me gustan, entonces, pues sí, el sanabrés también es una manera de reivindicar de que lo que es la franja norte-sur del leonés, asturleonés, ¿no?, que llega por León, pero en Zamora todavía queda, en Salamanca todavía queda, e incluso llega hasta Cáceres, pues hay unas lenguas muy interesantes, poco estudiadas. El sanabrés, pues mira, hace poco se hizo una gramática y se están haciendo estudios ahora como dialecto del leonés, que el leonés en la Universidad de León pues se está potenciando más y algo nos llega. Pero, por ejemplo, el sayagués, que también es muy interesante, pues está menos estudiado. Hay muchos glosarios de vocabulario y demás, pero lo que son gramáticas, el sayagués, que yo sepa, todavía no tiene. Pero el sanabrés justo se publicó hace 2 años, yo creo. Y oye, pues tenerlo ahí a mano y tenerlo accesible, pues me ayudó a que los personajes hablasen sanabrés. Y además yo creo que no es, o sea, que se entiende bien, que no es una cosa que tú digas esto entorpece la lectura. Entonces, bueno, pues oye, si coló, yo lo quería meter y ahí quedó. Sí, porque además se parece mucho al asturiano, sí, así sí, que claro, lo vamos a entender muy bien. Vamos a dar un salto y vamos a hablar, Bea, de otro personaje que también es uno de los fundamentales. A mí me parece que es una novela que está muy bien equilibrada porque introduces personajes que son interesantísimos. Darío, a pesar de estar empanado, pues también es interesante ver cómo va evolucionando ese personaje. Es quizás el personaje que tiene más evolución. Lucía, por supuesto, la protagonista por excelencia. Eugenia, que es mucho más compleja de lo que parece. Pero hay otro personaje aparentemente secundario, pero del que también hablas mucho. Y todo esto, sin embargo, no es una amalgama de personajes que nos complican la lectura, sino que está todo como muy bien llevado y muy bien traído, ¿no? Ese personaje es el de, no sé cómo llamarla, no sé si Esther, como pone su carné, o Emi, como prefiere ser llamada, que es la hermana de Darío. Si Darío está en una adolescencia complicada, Emi no os lo podéis ni imaginar. Bueno, Emi es graciosísima. Es que todos los personajes tienen un poco de mí, ¿no? Y Emi también. Emi es una chica de 14 años, pues que está pues loca, por decirlo de alguna manera, pero no loca en plan psiquiátrico, sino loca en plan pues adolescencia loca. Y a mí Emi me resultaba un personaje muy gracioso, también un alivio cómico, porque Darío, lo que le pasa, además lo pusieron muy bien aquí en la contraportada, que dice: Darío está en la cima del privilegio, es un chico blanco hetero de 17 años, está bueno y es inteligente, es decir, es un coñazo. Es un coñazo de personaje, porque es perfecto. Entonces, como alivio cómico, tienes que meter a un personaje imperfecto que te permita la comedia, y esa es su hermana pequeña.
que es un personaje muy divertido tanto de escribir como de leer, creo, dímelo tú, que yo a mí se me hace un poco raro ser lectora de mi propia novela, pero si a ti también te ha resultado divertido, pues me alegro, la verdad, porque eso es que conseguí mi propósito. Me ha resultado divertido. Bueno, toda la novela en general es muy, muy divertida. Lo cual no quiere decir que no haga reflexionar, porque hace reflexionar acerca de un montón de cosas. Por ejemplo, la relación de los padres de Darío. Si no leísteis la novela todavía, pues lo que os adelantábamos antes, ¿no? No solamente Darío muere de forma trágica al principio, en las primeras páginas de la novela, sino que muere junto a sus padres y junto a su hermana, ¿no? Pero se transfiguran en una especie de fantasmas. Bueno, sí, tú no los llamas fantasmas, pero una especie de espíritus que están buscando encajar, ¿no? Para poder hacer esa transición. Y la relación de los padres también es una relación que a mí me parece preciosa, ¿no? Porque reflejas una relación real, con sus altos y con sus bajos, y finalmente luego además hay una explosión divertidísima cuando está el padre por la ventana de la casa de pueblo, ensimismado con los pájaros porque no le interesa nada más y con eso es feliz. Es que es como la representación perfecta de un señor de 50 años. Yo que tengo uno en casa, es así tal cual. Tal cual. Hombre, me halagan mucho tus palabras, porque si he hecho una representación perfecta es que soy una escritora cojonuda, lo cual me alegra muchísimo. Porque al final, para mí, escribir, lo que yo creo que es escribir para mí es observar. O por lo menos así lo aprendí yo. Uno de mis grandes maestros a la hora de escribir ha sido Rafael Azcona. Rafael Azcona para mí es una admiración absoluta lo que tengo a su obra. Si no le conocéis, si no suena el nombre, es guionista. Él sobre todo se hizo famoso por guionista, pero es el guionista de La Vaquilla. Es el guionista junto a Berlanga de El Verdugo, de Bienvenido Mr. Marshall, es el guionista de Belle Époque, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, y él para mí ha sido un maestro. Y él siempre decía que lo que hacía era sentarse y observar. Entonces, yo eso es lo que he intentado, pero no sé si lo conseguí. Pero yo he querido ser muy observadora y simplemente eso, trasladar lo que ves y lo que te llega. Entonces me alegro mucho de que hayan salido historias que parecen realistas y personajes que parecen realistas, porque eso es lo que yo quería. A pesar de que sea una novela de fantasmas, los fantasmas son una excusa para explorar muchos temas, como el tema de el adolescente que no encaja, como el tema del adolescente que se siente solo, como el tema del adolescente, el amor adolescente, el tema de la muerte. Joder, que se llama Darío no quiere estar muerto, porque el tema de la muerte impregna toda la novela. Y a pesar de que yo los trato estos temas desde un punto de vista humorístico, porque ese es mi estilo, por decirlo así, al final yo siempre he escrito comedia, siempre he hecho comedia, entonces es el estilo en el que yo me muevo. Pues a mí lo que me gusta de la comedia es que te permite tocar temas muy importantes, pero con un tono un poco más relajado, ¿no? Para quitarle un poquito de hierro al asunto. Fíjate, a lo largo de esta Semana Negra hemos tenido muchos autores y muchas autoras, yo que me ha tocado cubrir la mayor parte de ellos, de ciencia ficción o de fantasía, que dicen, todos los autores de ciencia ficción o de fantasía, por lo menos todos los que los hemos tenido aquí, siempre dicen que la ciencia ficción y la fantasía les permiten, son un subterfugio para hablar de temas reales, ¿no? Y yo siempre pensaba, igual es porque yo no encajo mucho, ¿no?, con ese género, por gusto personal, no por calidad ni nada de eso, pero yo siempre pensaba en tu novela y decía, jolín, pero es que por medio de la comedia a mí me parece mucho más difícil hacer esas reflexiones, pero sin embargo mucho más efectivo, ¿no? Yo pienso en un chaval, una chavala de 17 años que lea este libro y va a salir, yo creo que se lo tiene que releer porque va a salir con un montón de reflexiones. Eso me ha sorprendido muchísimo, porque yo no escribí esta novela como novela juvenil, pero me ha sorprendido mucho de gente que me está escribiendo que me dice que sus hijos de 14, 15 años se la han leído y que les ha encantado y le ha hecho mucha gracia. Y entonces, o sea, como que no me cabía en la cabeza, ¿no? Porque por este prejuicio que tenemos de los adolescentes, de que los adolescentes están a otra, los adolescentes están haciendo burpees con ya dos, y no, también les puede interesar. Es que al final el tema de la muerte es tan universal y nos atraviesa a todos, que yo creo que tengas la edad que tengas, a no ser que tengas 4 años, que todavía no entiendes muy bien lo que es, pero claro que a los adolescentes les interesa la muerte. Si es que es algo que
que está presente y a la vez piensas que no te va a tocar, pero es que te va a tocar y da miedo y crea muchas preguntas. Entonces, pues me alegro mucho de que también lo estén leyendo gente joven, la verdad. Hay además otra reflexión, no sé cómo vamos de tiempo, claro, nos quedan 7 minutinos, ahora os digo, por cierto, algo que va a ocurrir después de la charla. Haces otra reflexión, o por lo menos a mí me lo pareció leyendo este libro, que me parece muy interesante porque no caes en clichés con eso, ¿no? Nos encontramos con personajes como el de Lucía, que es una tía que tiene pues, sus traumas, tiene sus mierdas detrás, tiene también sus problemas, sus ganas de encajar. El personaje por excelencia del libro que está intentando encajar es Emi, ¿no? que parece que no encaja con nada, aunque luego nos da la sorpresa de que quizás sea la que tiene más fácil, ¿no? ese encajamiento. Claro, es que Emi al final es una rara, es una friki. Y claro, cuando te mueres y eres un fantasma, se supone que los fantasmas son raros y frikis, con lo cual ella tiene una ventaja en el mundo de los fantasmas, porque lo entiende mejor. Pero es que incluso Darío, que supuestamente es el personaje, tú lo has dicho, ¿no? Que es el personaje como perfecto, que está bueno, que está, no sé, que es un triunfador, tú lo miras desde fuera y por eso cae un poco mal, ¿no? Para que vosotros hagáis una idea, es un alumno del instituto de élite. Eso es Darío, ¿no? Élite, pues un alumno de ese instituto. Sí, todo le va bien, su vida es perfecta, podría ser el protagonista de una serie, pero es que luego también tiene sus cosas detrás y sus inseguridades. Y cuando saca el lado tierno y cuando de repente coge y hace eso que pues muchas veces los hombres no tienen problema, ahora parece que ya van entrando, ¿no? Ahí en hacer, que es expresar sus sentimientos, dices, hostia, es que hay vida ahí debajo. Claro. Hombre, es que si no expresase sus sentimientos no valía ni para personaje de novela, el pobrecito mío. Entonces, él es muy tozudo y muy yo puedo solo, pero es que tarde o temprano se va a dar cuenta de que no. Entonces tiene que empezar a hablar y tiene que empezar a verbalizar lo que le pasa. Que es verdad que, bueno, también por prejuicio entendemos que los hombres en general tienen más problemas expresando sus sentimientos por este ideario de que el hombre tiene que ser fuerte, del hombre no tiene que mostrarse vulnerable, pero espero que todos los hombres que estáis aquí, pues ya os habéis dado cuenta que eso no os lleva a ningún lado y que por contar lo que os pasa, por pedir ayuda y que mostraros vulnerables es lo que tú dices, te vuelve una persona más accesible y más tierna, entonces va a ser más fácil para todos. Fijaos, Darío lo hace y nos vamos a decir cómo acaba el libro, evidentemente, pero le ayuda, incluso hasta estando muerto, el contar sus sentimientos. Me avisan los compañeros de que quedan ya únicamente 5 minutinos de presentación, 4 minutos ahora. Al finalizar la presentación, en aquella mesa de allí, vais a poder comprar el libro, está a la venta, y si no, también en nuestro pasillo de librerías lo tienen un montón de libreros y además Bea os lo va a poder firmar. Si alguien quiere hacer una pregunta en estos últimos 4, casi 3 minutos que nos quedan, que hable ahora o que calle para siempre. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta yo? No es una pregunta, es una reflexión. Qué miedo con esto. Claro, por cosas del destino, yo no creo en el destino ya. Yo ya estoy mística, estoy en mi etapa hierbas. Resulta que me han ido a poner como telonera de Jordi Serra y Fabra, que además lo veo que está ahí detrás. Y me encantaría aprovechar esta oportunidad para decir que me hace muchísima... O sea, yo cuando fui adolescente tuve un verano en el que me obsesioné con los libros de Jordi Serra y Fabra. Es uno de los autores españoles más famosos de literatura juvenil y quiero pensar que haberle leído tanto a él me ha ayudado a ser una buena escritora o una escritora decente. Entonces me hace muchísima ilusión, Jordi, que hayamos coincidido así. Así de maravillosa es la Semana Negra, hacemos crossovers entre una charla y otra. Podéis, enseguida va a arrancar el acto con Jordi Serra y Fabra, pero antes, muy rápidamente... Una pregunta, una solo, así que tiene que ser buena. Muy corta. Venga, animarse. Hay que aprovechar las oportunidades que os da la vida. Que si tengo novio, no por. ¿Y tú? Verás, de una semana negra sale otra semana negra. Qué peligro tenemos en esta Semana Negra. Muchas gracias a todas y a todos. Y ahora Bea os va a firmar los ejemplares de su libro allí. Muchas gracias.
Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.